Probablemente es la cruzada más famosa de todas, aquella que se ha quedado en el imaginario popular, gracias a historias como la de Robin Hood, que siempre lanzaban alabanzas al rey Ricardo, aquel que también es recordado por su apodo de Corazón de León. Como decían en la película que Disney dedicó a Robin Hood, ah, sí, ¡viva el rey Ricardo! Y por tanto, abajo, Juan sin tierra. Príncipe Juan para muchos, rey Juan para otros, depende de a quién preguntes, aunque a ver, vamos a ser sinceros, llegó a ser rey, aunque con desastrosas consecuencias. Bueno, tal y como estaréis viendo venir, hoy vamos a hablar sobre la Cruzada de los Reyes, la Tercera Cruzada, aquella que duró entre el año 1189 y 1192, 3 años que pondrían fin a un tumultuoso siglo XII y que darían inicio a un siglo XIII no por ello menos movidito, pero que tuvo otro tipo de aventuras. Así, como ya lo habréis sospechado, este capítulo es la tercera parte principal a esta pequeña serie que os estoy haciendo en verano sobre las cruzadas. Ya os hice un podcast sobre la primera cruzada. Hace poco os hice un podcast breve, porque tampoco era una historia muy grande, sobre la segunda cruzada. También os he hablado de personajes relacionados como el rey Balduino el Leproso, como también Leonor de Aquitania, como Roberto Guiscardo o como la princesa Ana Comneno. También me gustaría dedicar algunos capítulos a hablar sobre la figura de los emperadores bizantinos y cuáles fueron sus papeles dentro de las cruzadas. Pero por ahora nos vamos a quedar conociendo la historia de la Tercera Cruzada, la Cruzada de los Reyes, la cruzada donde, al final, el sultán Saladino demostró su máximo potencial, esplendor y capacidad militar. Una capacidad que cambiaría para siempre el curso de la historia de los estados latinos en Tierra Santa. Si estáis de acuerdo, bienvenidos una semana más a Relatos de la Historia. Yo soy Marta, vuestra locutora de confianza, y os animo a que si os gusta mi contenido, os suscribáis, dejéis un comentario, me dejéis un me gusta y bueno, ya sabéis, esas cosas tan aburridas que tenemos que decir los creadores de contenido. O debería hacerme llamar podcaster. Esta es una de esas cosas que nunca se sabe si tengo que decirlas yo o si las tenéis que decir vosotros. Pero bueno, si os parece, vamos a comenzar. Lo cierto es que, aparte de la versión de Robin Hood que nos planteó Disney, hay muchas más versiones que se pueden tener en cuenta y que pueden salir a colación. Pero a mí la que me interesa es mi favorita, la de 1991, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Protagonizada por Kevin Costner y Morgan Freeman, esta película narraría la famosa historia / leyenda de Robin de Locksley, aquel caballero que se dedicaría a robar a los ricos para regalárselo a los pobres, los cuales sufrían ante la tiranía que reinaba en Inglaterra desde la marcha del rey Ricardo, el hijo de Leonor de Aquitania, aquel que se había marchado a Tierra Santa para participar en la Tercera Cruzada. La falta del rey en su tierra obviamente es representada en estas películas, en estas versiones, sean para niños o para adultos, a través de los personajes de Nottingham, un malvado noble que no se contenta con tomar lo que ya correspondería a los impuestos tradicionales, sino que además continúa grabando una y otra vez al pueblo bajo amenazas, bajo coacción, si no le entregan todo lo que tienen, o a través de la figura del príncipe Juan. Este es un personaje real que pertenecía a la monarquía inglesa, una monarquía que por otra parte estaba de buena suerte, porque uniendo lo que tradicionalmente se considera como Inglaterra propiamente dicha, y los territorios que el matrimonio entre Leonor de Aquitania y su esposo, el rey inglés, Enrique II de Francia, miembro de la familia Plantagenet, os hablé mucho de ellos durante la Guerra de las Rosas, lo que se había logrado era construir todo un imperio, el imperio conocido como Imperio Angevino, desde Inglaterra hasta los Pirineos, cortando lo que a día de hoy es Francia en dos mitades, verticales desde el norte hasta el sur, dejando la mitad occidental, la más grande, en poder de dicha familia, en poder de Leonor de Aquitania y de sus hijos, en poder del rey Ricardo, que ya no estaba en territorio europeo, y del que se supone le estaría sustituyendo, vamos a decir, el príncipe Juan. Por supuesto, toda la parte de Robin Hood es una leyenda, y la historia de Juan sin tierra es un poco diferente de cómo la suelen mostrar las leyendas, de hecho, bastante diferente. Para que os hagáis una idea, mientras que Ricardo Corazón de León pasó la mayor parte de su reinado fuera del país, y tal vez por eso se tenga tan buen recuerdo de él,
Se supone que la regencia debería haberla ostentado su madre, la famosísima Leonor de Aquitania, pero, bueno, el príncipe Juan no es que tomase la corona por derecho porque su hermano hubiese fallecido, sino que le usurpó el derecho de regencia a su madre. Vale, esto es muy diferente, pero a mí me sirve para introduciros un poquito lo que será la Tercera Cruzada, una pelea entre reyes, entre los ingleses y entre los alemanes principalmente, aunque también aquí va a haber toda una ensalada de personajes. Para que os hagáis una idea, la Tercera Cruzada es la más famosa porque reunió a muchas fuerzas, porque se concentró además en un momento muy concreto de la historia. Os he dicho que a grandes rasgos comenzó en torno al año 1189, pero la historia de por qué se fraguó esta cruzada deberíamos buscarla unos 4 años antes, en el año 1185. Ese año falleció un famoso rey que aparece en otra película de otro director diferente, Ridley Scott, que crearía la película El Reino de los Cielos. Vale, creo que ya sabéis a qué personaje nos referimos y al igual que Leonor de Aquitania, tiene su propio programa aquí en el podcast. Balduino IV de Jerusalén, más conocido como el Rey Leproso, aquel que llevaba una máscara de plata según se rumorea, falleció siendo muy joven y sin tener un hijo varón que le sucediera. Su sucesor se supone que debía ser Balduino V, un niño pequeño, hijo de la hermana del ya difunto rey, Sibila, la princesa, quien estaba casada con un caballero francés llamado Guy de Lusignan, un hombre a quien la historia, no sabemos si con razón o sin ella, suele calificarlo de arrogante, de imprevisible y de poco comedido en sus ataques contra supuestas caravanas de musulmanes que cruzaban los territorios del Reino de Jerusalén o que simplemente pasaban por zonas vecinas que ya pertenecerían a los dominios de la familia Abuyi, la familia del sultán Saladino, que ya dominaba Egipto y ya estaba en poder prácticamente de toda Siria. Para ser hijo de soldados, de mercenarios, pertenecer a una familia relativamente humilde de origen kurdo, pero que había sabido, de una forma bastante inteligente, ganarse la confianza de los antiguos dirigentes de las ciudades sirias, bueno, de todo lo que sería la zona de Damasco, la dinastía del conquistador Zengi, les había servido para ascender. Y gracias precisamente a la posterior caída de esta dinastía, se habían conseguido quedar con buena parte de Siria, que ya estaba prácticamente unificada, bueno, siempre había sus peleas, ciudades más independientes, pero digamos que las ciudades de Damasco y de Alepo eran las más importantes y estaban perfectamente controladas por la familia de Saladino. También disponían del condado de Edesa, aquel que había sido uno de los primeros estados cruzados. Podéis recordar cómo se fundaron en el programa que hice sobre la primera cruzada. Pero por si os da un poquito de pereza quitaros de este programa e ir a ver el anterior, os voy a describir brevemente cuáles eran los estados latinos más importantes que existían, bueno, que habían existido durante todo este siglo XII. Hablamos del Reino de Jerusalén, por supuesto, el Principado de Antioquía, el Condado de Trípoli y el que nos ocupa en este preciso instante, el Condado de Edesa. La caída de este condado suponía un riesgo para los cristianos que vivían en Tierra Santa por varios motivos. El primero es que cuando cayó el condado de Edesa se convocó la Segunda Cruzada, pero esta no había conseguido recuperar el terreno perdido, nada más lejos de la realidad. Simplemente habían quedado en ridículo intentando capturar Damasco. Y bueno, dicen que la madre del rey inglés, Ricardo Corazón de León, Leonor de Aquitania, también encontró una buena excusa para divorciarse de su marido, el por aquel entonces rey inglés Luis VII, después de unos cuantos desencuentros, líos de faldas con un tío suyo, cosas por el estilo, pero eso no es a lo que vamos. El otro peligro es que la caída del condado de Edesa, que era el que estaba más al norte de todos, también implicaba que los estados cruzados quedarían más aislados del Imperio bizantino y de todos los territorios que pudieran en algún momento prestarles ayuda. Y Saladino dominaba toda esa zona, era el auténtico señor que estaba creciendo cada vez con más fuerza. Pero aún así, tantos años después de la Segunda Cruzada, prácticamente 40 años después, 40-50, se supone que el reino de Jerusalén estaba lo bastante asentado como para no caer. Lo que ocurre es que el rey vigente, después de la muerte del leproso, era un niño pequeño, y su padre, Guido de Lusignan, estaba deseoso de demostrar su capacidad militar. Por unas o por otras, también se habla mucho de complicaciones con los nobles, terminaron enfrentándose al bando de Saladino en una batalla, la batalla de Jatín, 2 años después de la muerte de Balduino, en el año 1189.
Efectivamente, y tal y como podéis suponer, aquello fue desastroso. Jerusalén terminaría cayendo. Sin posibilidad de obtener agua y otros enseres necesarios para sobrevivir en el desierto y el extremo clima del ambiente, el ejército de Guido de Lusignan quedó atrapado bajo el sol y fue pasto de los ejércitos de Saladino, que lo destruyeron, provocando además enormes bajas en otras órdenes militares, también de corte religioso, que protegían a la ciudad de Jerusalén y se supone también a los peregrinos que iban hasta Tierra Santa desde Europa. Se trataba, por supuesto, de los hospitalarios y de los templarios. Pero en lo que respecta a Guido de Lusignan, que muy poco tiempo antes de la batalla se había convertido en rey a causa de la muerte, ahora no de su cuñado, el difunto rey leproso, sino de su pequeño hijo, el joven rey Balduino V, que murió siendo apenas un niño, una criatura inocente, logró sobrevivir. Saladino le perdonó la vida, se cuenta que precisamente porque se había convertido en el rey legítimo. Obviamente un rey niño como había sido Balduino V, que aguantó poquísimo tiempo en el poder, no tenía herederos a los que dejar la corona, y la única persona que quedaba con sangre real era la princesa Sibila, la esposa de Guido, por lo que la corona, según las leyes de esta gente, pasaba a pertenecer a su marido. Saladino simplemente lo retuvo, lo envió a Damasco para que permaneciese allí como esclavo y lo liberó un año después de la batalla, a cambio, por supuesto, de un más que generoso pago. Pero la batalla de Jatín se llevó otras muchas vidas, aparte de las ya mencionadas y aparte de la humillación del rey Guido. Por supuesto, la caída de Jerusalén también tenía que tener un punto místico. Tal vez recordéis que en el primer capítulo de las Cruzadas os hablé sobre la Vera Cruz, que fue encontrada, se dice, por los cruzados. Pues bien, la Vera Cruz desapareció. Hay quien dice que fue destruida, hay quien dice que desapareció, hay quien dice que esa no era la verdadera, depende. Pero lo cierto es que muchos cronistas e historiadores le han querido dar ese punto místico a la caída de la ciudad. Y por cierto que esto no lo sé a ciencia cierta, pero tal vez para Saladino, como paladín, como uno de los mayores defensores de la fe islámica, que en este contexto concreto, era en cierta manera la contraria o la antagonista, la que luchaba contra la religión cristiana por dominar en el territorio, también le pudo venir bien la desaparición de la Vera Cruz. Y ojo que no nos llamemos a engaño. En aquel momento la ciudad de Jerusalén ya tenía un toque sagrado irremediable, demasiado significativo, tanto para unos como para otros. Por lo que, si la batalla de Jatín tuvo lugar en julio de 1187, la respuesta cristiana europea no se hizo esperar. 3 meses más tarde, en octubre de ese mismo año, el Papa Gregorio VIII llamó a la cruzada, y lo hizo a través de la bula Audita Tremeli, una bula donde se llamaba para recuperar, ahora sí, la ciudad y el reino de Jerusalén, un reino sagrado, un reino importante, que debía de llamar la atención y también, por qué no decirlo, llamar a la gloria de todos los que quisieran presentarse. Además, según esta bula, el Papa urgió a los monarcas europeos a formar una gran expedición militar para recuperar todos los santos lugares. La respuesta, como no podía ser de otra forma, y al igual que había ocurrido en el pasado, casi medio siglo atrás, con la Segunda Cruzada, de nuevo los reyes de las principales potencias europeas se unieron, más o menos, en pos, se supone, de la defensa de la fe. Aquí participaron el Sacro Imperio Romano-Germánico, los franceses y los ingleses, 3 potencias complejas y que no se llevaban demasiado bien en la época. Curiosamente 2 de ellas tenían lazos de sangre, pero como siempre suelo deciros, vamos a ir por partes. En esta cruzada, el representante del Sacro Imperio Romano Germánico fue un emperador coronado por el Papa, algo que le daba cierta potestad religiosa, además de militar, dentro de lo que era el conjunto de Europa. Y quien ostentaba esta categoría en aquel momento no era otro que Federico I Barbarroja, primer emperador coronado de la mítica dinastía Hohenstaufen, de origen germánico, y sobrino de el anterior rey de romanos, el anterior emperador sin corona, vamos a decirlo así, que participó en la Segunda Cruzada, Conrado III, por lo que se puede decir que Federico cumplía o continuaba con la empresa que había iniciado su tío. Y luego vienen los representantes de los 2 reinos que sí tenían parentesco, cierta relación entre ellos, y esta relación, que no era exactamente sanguínea, pero sí política y familiar, venía de parte de la gran matriarca de ambos reinos, Leonor de Aquitania.
aquella que había dominado media Francia en vida y que se había casado con dos reyes, primero con el francés Luis VII, que participó en la Segunda Cruzada, y después con Enrique II Plantagenet, rey de Inglaterra y, por qué no decirlo, también señor de Anjou en Francia. Pues bien, la cuestión es que cuando Leonor se divorcia, se separa, se supone que lo solicita su marido al Papa, del rey de Francia, esa disolución matrimonial puede producirse porque Leonor y él no han tenido hijos, por lo que el rey francés simplemente vuelve a casarse y elige a otra noble, Adela de Champaña, y con ella tiene al que sería el siguiente rey de Francia y el séptimo miembro de la poderosa dinastía de los Capeto en gobernar sobre dicho reino. Se trata del rey Felipe II, también conocido como Felipe Augusto. El rey Augusto era su apodo. Y por supuesto, gran rival del rey inglés, Ricardo Corazón de León, uno de los hijos que sí que había logrado tener Leonor de Aquitania con su segundo esposo, el rey inglés. Por supuesto, aquí hay cierto punto de humillación o de mala relación por lo ocurrido entre la reina Leonor y los padres de ambos, tanto el rey francés como el rey inglés, pero también había una discusión política por lo que os he contado al inicio de este programa, el tema de que lo que a día de hoy se corresponde con el territorio francés, con lo que a día de hoy es Francia, había quedado dividido en dos, provocando que un rey extranjero como era el inglés tuviese amplísimos territorios, vamos a decir que era dueño de la mitad de lo que el rey francés consideraba de su propiedad, territorios que deberían estar gobernados únicamente por él, aunque históricamente habían estado dominados por grandes señores feudales que eran, si no totalmente, prácticamente, independientes del rey de Francia y que actuaban un poco como les venía en gana. Esto no gustaba al francés. Los Capeto, a lo largo de su historia, fueron desarrollando poco a poco una cierta política de apropiación de los feudos, de los territorios, los ducados y condados que darían lugar a Francia. Pero eso es harina de otro costal. Por ahora lo que tenemos que saber es que cuando estos tres grandes reyes irrumpen en Tierra Santa y se enfrentan a la poderosa figura de Saladino, nadie podía salir bien parado. Hablamos de tres reyes, cada uno con sus propios apoyos, enfrente de otro rey, de un sultán de Siria y de Egipto. Sería absurdo tratar este tema como si no supiésemos en qué acabó la Tercera Cruzada. Saladino demostró ser superior a los rivales europeos, pero eso no significa que la Tercera Cruzada carezca de interés. Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar un poquito más sobre el terreno acerca de cómo se desarrolló y qué ocurrió exactamente durante la Tercera Cruzada. Os pido por favor que no perdáis detalle. Y el contingente del emperador Barbarroja merece un análisis aparte. Este fue el primero en salir de Europa, en la primavera del año 1189. Y si hablamos sobre el nivel de gente, la cantidad de personas que este rey fue capaz de recoger, de reclutar, tal vez la cabeza de más de uno puede estallar, pero otras tantas pueden pensar que no es para tanto o que los datos son cuestionables. Y sí, siempre cojamos con pinzas los datos que se refieren a personas de la Edad Media. Los cronistas hablan de casi 100.000 alemanes y más de 2.000 jinetes húngaros que siguieron al emperador Federico I Barbarroja en su cruzada contra Saladino. Por supuesto, es una cifra astronómica, gigantesca y muy cuestionada. Hay otros historiadores más modernos, que no son los cronistas que necesitaban llevarse bien con uno u otro rey, sosteniendo que probablemente la fuerza real de Barbarroja habría ascendido a unos 15.000 combatientes. Desde 100.000 combatientes hasta 15.000, podemos decir que la cifra difiere un poquito, un pelín solo. Aunque es mucho más lógico, porque si nos guiamos por esa cifra de 100.000 personas, hablaríamos de tantísima gente que no habría barcos mercantes suficientes en el Mediterráneo para llevarlos en esa época y en las condiciones de la época. ¿Cuántos barcos tendrían que haber construido y a qué velocidad para que pudieran soportar a tal cantidad de gente, todos los caballos que fuesen con ellos y además armamento, comida, abastecimiento? ¿Cuánta gente habría hecho falta allí? ¿Cuánto esfuerzo logístico habría sido necesario?
Y tan difícil como que al final, esto sí que es verdad, esto no es parte de la leyenda, los ejércitos del emperador Federico Hohenstaufen no fueron a Tierra Santa a través de mar, sino que cruzaron toda Europa del Este y buena parte de Asia Menor, el Imperio Bizantino, y vamos a decir que se cruzaron todo el camino largo para llegar hasta Tierra Santa. ¿Esto apoya la leyenda de los 100.000 hombres? Lo voy a dejar a vuestro libre albedrío, a vuestra creencia personal. Pero para que os hagáis una idea voy a ir hablándoos de los cielitos, los pasajes y las personas que tuvieron que cruzarse los germanos para llegar hasta su destino. La primera parada fue el territorio gobernado por Isaac II Ángelo, un emperador bizantino, el dueño de lo que sería el Imperio Romano de Oriente o lo que quedaba de él después de las conquistas que iban sucediéndose por parte de los musulmanes, por parte de los turcos, como se los suele llamar en general a todas las tribus y etnias que fueron atacando el imperio. Parece ser que la relación entre el emperador Barbarroja y Isaac II Ángelo no eran buenas, y sobre si realmente el alemán, el Hohenstaufen tenía razón o no, es discutible, pero parece ser, es posible, que Isaac tuviese una alianza secreta con el sultán Saladino para entorpecer a los cruzados cristianos a cambio de tierras. No habría sido ni la primera ni la última vez que el bizantino hacía una tregua con su rival en la zona, para molestar a esa gente, a esos francos germanos que venían desde Europa del Oeste para molestar en Tierra Santa, en un lugar donde se supone que eran ajenos y además tomando posesión de territorios que el bizantino consideraba que le pertenecían a él. Y además, como os he dicho muchas veces en otros programas, siendo gente, en concreto Barbarroja, que rivalizaba con el mismísimo emperador de Bizancio, de Constantinopla, por ver quién era el verdadero heredero del antiguo Imperio Romano, un imperio que los bizantinos consideraban que no había desaparecido. A pesar de todas estas disputas, lo cierto es que la maquinaria germánica, los del Sacro Imperio, avanzan y toman la capital de uno de los sultanatos independientes que había establecidos en la Anatolia musulmana, el sultanato del Rum, y parecen imparables, hasta que llegan a ese fatídico 10 de junio del año 1190, un año después de que hubiesen salido de su tierra natales en Europa. Ese día fue clave. Las historias difieren, por supuesto, pero yo os voy a contar la versión más conocida. Cuentan que Barbarroja intentaba cruzar el río Salep, y ya sea por el peso de la armadura al caerse o por un infarto a causa de un agua demasiado fría, lo cierto es que Barbarroja terminó ahogándose. El emperador del Sacro Imperio murió en ese preciso instante. También es posible que no supiese nadar muy bien, no está demasiado claro, pero lo que sí se puede afirmar, se puede decir, es que su ejército colapsó de una forma catastrófica y prácticamente instantánea. Barbarroja tenía unos 60 años en el momento de su muerte y había sido un líder respetado y aceptado por todos, que eso, hay que señalarlo, es algo que a los alemanes, a las gentes que habitaban el Sacro Imperio, les costaba encontrar. Las tierras de las que venían estaban gobernadas por muchos nobles, príncipes, duques, condes. Estaban muy fragmentados. No eran un reino a la moderna. No pensemos en un estado actual. La idea de que apareciese un emperador, un rey, un señor, capaz de unificar a todos, vamos a decir, y llevar el liderazgo, la voz cantante durante algo tan complejo como una cruzada, un viaje larguísimo que implicaba muchas deserciones, muertes, enfermedades, incluso suicidios, era difícil de encontrar. Y además, si metemos este elemento que algunos historiadores quieren, otros no quieren, de lo que era el sistema feudal, el Estado no es un Estado, sino una especie de red donde el juramento personal, la palabra dada, tiene bastante peso. Y el soldado, desde esta perspectiva, le juraría al varón, al duque, al señor, por su lealtad. De manera que se supone que si la figura central, aquel a quien todos habían jurado, muere, y no hay un heredero fuerte allí mismo que tome el relevo, los vínculos poco a poco se irán disolviendo. Esta gente no luchaba por el Sacro Imperio como tal, no luchaba por uno de sus principados o ducados concretos. Se supone que habían ido hasta allí, siguiendo al emperador, siguiendo a Barbarroja, y si conectamos esto con el panorama general de la tragedia de la cruzada, ese inmenso ejército quedaría reducido pronto a unos miles de hombres
que estarían muy perdidos, tal vez no tanto como lo habían estado los que protagonizaron la Cruzada de los Pobres al inicio de toda esta historia de las cruzadas, como también vi en el programa pasado. Pero lo cierto es que los alemanes, los germánicos, quedaron sin rumbo fijo y el peso estratégico grande de la cruzada, de la Tercera Cruzada, terminaría recayendo en ingleses y en franceses, en el rey Felipe II de Francia y el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra, que como ya habéis podido ver, pues no se llevaban demasiado bien, no es que estuviesen demasiado dispuestos a colaborar, pero además habían seguido rutas diferentes de la que había tomado Barbarroja. Ricardo Corazón de León, en concreto, había elegido la vía marítima, y en ella demostró que, al margen de esa visión romántica que solemos tener de un caballero perfecto, bello, joven, dulce, inclinado por las letras, las historias de valor, el rey Arturo y demás, también Ricardo tenía cierta capacidad militar, tal vez no la más desarrollada de Europa, pero sí tenía algunos conocimientos, algunas nociones. Y no es para menos, aunque era mucho más joven que Federico I Barbarroja, Ricardo tenía 33 años, no era precisamente un muchachito, ya estaba en cierta manera un poco curtido. Las crónicas cuentan que logró 100 barcos para transportar a todo su convoy, compuesto por unos 8.000, 10.000 hombres, se suele decir, tal vez 1.000 arriba, 1.000 abajo, pero ya veis que son cifras mucho más estables y menos exageradas que las que se achacaban al emperador Barbarroja. Y con esos barcos lo que hace es atravesar el mar. A fin de cuentas, él venía de tierras bastante lejanas y por tanto se ven obligados a hacer escalas, una de las cuales, la más famosa, ocurre en la isla de Sicilia, en el Mediterráneo. Allí se supone que pasan el invierno y se ven, el ejército de Ricardo se mete en problemas con el dirigente de esta isla, el rey Tancredo, miembro de una de las dinastías que había conquistado el Principado de Antioquía en la Primera Cruzada. Resulta que una de las hermanas de Ricardo, Juana de Inglaterra, había estado casada con el rey Guillermo II de Sicilia, con quien había tenido un hijo varón, Bohemundo de Hauteville, que se supone que terminaría heredando al padre. Pero como éste había muerto en la infancia y Juana no había vuelto a tener hijos con su marido, el nuevo rey fue otro miembro de la familia, un hombre llamado Tancredo, que decidió retener a Juana tomándola como prisionera mientras que él se hacía coronar rey. En esto llegó Ricardo a Sicilia y cuentan que el rey inglés solicitó que se liberase a su hermana y que se devolviera íntegramente la dote que en el pasado los padres de Ricardo y de Juana habían pagado para casarla con el difunto rey siciliano. Pero Tancredo se negó a hacer todo esto, se negó a devolver a la reina y se negó a devolver la dote, por lo que Ricardo terminaría tomando la justicia por su mano. Saqueó y rindió la ciudad de Mesina por la fuerza y logró que Tancredo aceptase sentarse a negociar el tema de devolver la dote y de liberar a la reina Juana. Aunque Ricardo tenía cosas que hacer, por lo que envió una misiva para que avisaran a su madre, la reina regente Leonor de Aquitania, que estaba en aquel momento ocupándose de sus dominios, y que marchase hasta Sicilia, hasta Mesina, para ocuparse de negociar todo el tema de la liberación de Juana y de la dote en su nombre, mientras que él reemprendía el camino hasta Tierra Santa. Y lo que se dice zarpar, zarparon, pero pronto apareció una tormenta que destruyó, o que dispersó, mejor dicho, a buena parte de la flota inglesa y obligó a unos cuantos, entre los que se encontraba Ricardo, a tener que hacer otra nueva escala en otra isla del Mediterráneo, más en la zona oriental. Acabaron en la isla de Chipre, y esta isla estaba controlada por otro señor. Estaba controlada por un hombre llamado Isaac Ducas Comneno, un gobernante pariente, miembro de las familias bizantinas Comneno y Ducas, dos familias que habían ostentado, en momentos diferentes de la historia, la corona imperial. Digamos que este hombre, Isaac Ducas, era bastante oportunista, por lo que se dicen. También hay quien lo destaca como arrogante. Y dicen que esto es así porque cuando aparecen los primeros barcos perdidos en Chipre, este gobernante dará la orden de que se les aprese y que se les robe todo lo que lleven que sea de valor, todo lo que fuese de oro, de plata, metales nobles, por así decirlo. De manera que cuando el rey Ricardo, con su propio barco perdido, consigue llegar hasta Chipre y se entera de lo que ha ocurrido,
decide no solucionar el asunto por la vía diplomática. En cuestión de 3 semanas invadirá y conquistará la isla entera, capturará a Isaac Ducas Comneno, le meterá un impuesto del 50% a los locales y usará la isla de Chipre, como una suerte de despensa, una suerte de granero que le entregase los suministros necesarios para luego rematar toda esta faena tomando la isla y vendiéndosela, como escucháis, vendiéndosela a los templarios. Toda una acción militar, económica, fiscal, una acción mafiosa, considerarían algunos. Otros dicen que meramente militar, bastante de vigencia en la actualidad también. Capitalismo de guerra, podríamos llamarlo. Ricardo tomó lo que necesitaba de la isla de Chipre y cuando ya no le hizo falta la vendió a los templarios, quienes además le pagaron todavía más dinero para acabar de pagarle el resto del viaje o lo que fuese necesario en aquella ocasión. Esto lo estoy contando también porque es un poquito divertido, no me lo neguéis. A fin de cuentas, Chipre estaba y está muy cerca de lo que en aquel momento era la costa siria, a día de hoy la costa oriental del Mediterráneo. A largo plazo, el hecho de que se vendiese la isla de Chipre a los templarios terminaría prolongando la presencia cristiana en el Levante durante bastantes siglos, pero el tema de Chipre y los templarios es otra historia. Lo cierto es que las rutas que estaban siguiendo los europeos para llegar a Tierra Santa en esta cruzada estaban siendo de lo más accidentadas. Pero como también hay que ser un poco positivos, para fortuna de Ricardo, él consigue llegar hasta Tierra Santa y terminará asediando la ciudad de San Juan de Acre, que llevaba 2 años siendo, vamos a decir, que una especie de infierno en la tierra. Estaba sobreviviendo a un asedio doble. Y me preguntaréis por qué. Pues mirad, había 2 ejércitos asediando al mismo tiempo la ciudad. Por una parte estaba Guy de Lusignan, el antiguo rey de Jerusalén que había perdido la ciudad, el reino entero, y que había quedado en ridículo, siendo capturado por Saladino y después liberado. Se supone que Guy había jurado a Saladino no volver a tomar las armas, pero mira por dónde se había saltado este detalle y estaba asediando Acre. Al mismo tiempo que el ejército de su antiguo captor, el ejército de Saladino, estaba asediando la ciudad de Acre. Es decir, para que os hagáis una idea, mientras que Guy asediaba la ciudad, Saladino lo estaba asediando a él desde fuera. Esto era un doble asedio, una cosa extrañísima. Se dice que en este momento de extrañeza, de casi 2 años de asedio, los soldados se alimentaban de caballos muertos. Dicen que se moría de escorbuto en las trincheras, una enfermedad horrible en buena medida agravada por el tipo de alimentación que se consume en cada momento. Mientras la gente moría de hambre, dicen que Guy y otro de los líderes cruzados, pero un líder digamos que de menor importancia, llamado Conrado de Monferrato, se peleaban a gritos por ver quién era el legítimo rey de Jerusalén, un reino que ya ni siquiera tenían, porque lo tenía Saladino, que estaba asediándolos a la vez que ellos discutían, demostrando una situación absurda. De manera que cuando llega Ricardo, cuando llega el rey inglés, con sus máquinas de asedio y, cierta obsesión logística, imaginad lo que se encontraron, imaginad lo que debió de pensar. Cuentan que Ricardo, aquí, en este momento, va a implementar un sistema brutal, pagando con efectivo a los tapadores por cada piedra que quitasen de la muralla enemiga. Y él mismo, estando también enfermo de escorbuto, por lo que se cuenta, es decir, que literalmente estaba perdiendo los dientes, exigía que le llevaran en camilla al frente para disparar él mismo su ballesta. Esto puede ser leyenda, puede ser cierto, pero es muy interesante. Una dedicación bélica que rozaría el fanatismo, pero que también contribuye a aumentar la leyenda de Ricardo. Y el final de esta aventura parece que fue bastante satisfactorio para Ricardo, puesto que en julio del año 1191, llevamos ya 2 años casi de cruzada, Acre se rinde y, como no, la victoria se empaña por otra disputa entre los nobles. Otro de los líderes cruzados que habían llegado hasta Tierra Santa, pero otro de los líderes menores, el duque Leopoldo de Austria, quiso poner su bandera al nivel de la bandera de los reyes, al nivel de la bandera del rey inglés, por ejemplo, y Ricardo se enfureció. Cuentan que tomó el estandarte del austriaco, lo rompió y lo tiró a un foso lleno de barro, humillando públicamente a Leopoldo de Austria, una humillación que con el tiempo le saldría carísima.
Pero como os digo, si queréis saber esa historia, os puedo hacer un podcast aparte sobre el rey Ricardo, aunque está siendo uno de los grandes protagonistas de la noche, porque a mitad de esta historia, en mitad de todo el asedio de Acre, la llegada a Tierra Santa, el rey francés, Felipe II, de la dinastía Capeto, también estaba ya allí, se había reunido con el rey y cuentan que estaba harto del inglés, estaba molesto, por lo que el francés decide tomar a su gente, decide tomar a su ejército y tras una breve estancia en Tierra Santa, el papel de Felipe II de Francia es el menos conocido de los 3 grandes reyes que estuvieron allí, decide regresar a Francia, dejando a Ricardo solo y al mando de toda la cruzada de forma ya podríamos decir que inmediata. Y aquí vendría uno de los momentos más oscuros de toda la cruzada. Cuentan que hay una guarnición musulmana que se había rendido, a cambio de que Saladino pagase un rescate enorme por ellos. Pero Saladino se retrasó un poco, jugando a cierto despiste táctico, y Ricardo tomó una decisión bastante tensa, vamos a decir. Hizo salir a más de 2.500 prisioneros musulmanes atados, a la vista del campamento de Saladino, y cuentan las leyendas, las historias, no se sabe exactamente tampoco si ese número de prisioneros era exactamente ese o no, pero lo que pasa es que Ricardo ordenó decapitar a todos los prisioneros a sangre fría. Es una historia que empaña de golpe la imagen del héroe o tal vez, en función de quien la mire, de la época, la amplía, la amplifica. El mismo hombre que se había peleado con el austríaco por ver qué estandarte estaba por encima del otro, ahora ordenaba la ejecución de más de 1.000 soldados. Una barbaridad, pero tal vez también una decisión de supervivencia logística. Si el ejército tenía que continuar transitando hacia el sur en Tierra Santa o hacia la dirección que fuese, necesitaban tener a su disposición todos los enseres, alimentación y transporte que hubiese disponibles, y contar comida y agua para tantísimos cautivos no era buena idea, pero tampoco podían dejarlos encerrados en Acre, porque siempre habría sido necesario dejar una guarnición enorme que vigilase a tantos prisioneros capaces de alzarse en cualquier momento. Si simplemente hubiesen dejado a todos esos prisioneros de guerra, sin que Saladino hubiese pagado el rescate acordado por ellos, la masacre podría haber sido grande para el bando de los cruzados, porque esos soldados se habrían unido sin más a su antiguo señor y los habrían destrozado, y ellos se habrían ido con las manos totalmente vacías. No estoy justificando los crímenes de guerra ni los asesinatos hacia ningún bando, pero estoy señalando un posible motivo logístico que se podría haber argumentado para defender o para que Ricardo decidiese cometer un acto que en apariencia estaba atacando a los pactos que había desarrollado con Saladino. Saladino había prometido pagar porque liberasen a sus hombres, y parece ser que por un despiste, por un retraso o porque estaba jugando a la estrategia, Ricardo decidió cortar por lo sano. Y sea como sea, el ejército cruzado, que ahora no tenía grandes prisioneros que conducir con ellos, marchaba hacia Jaffa, un puerto necesario para atacar Jerusalén después y así intentar recuperar el reino. Y dicen que Saladino le perseguía, le respiraba en la nuca prácticamente, lanzando ataques relámpago constantes hasta que llegamos a una batalla decisiva, la batalla de Arsuf, en septiembre de ese año. Un momento donde dicen que Ricardo es capaz de aguantar los ataques sin romper filas, esperando así que la guerra de desgaste cansara a Saladino, agotara a sus hombres y les diese la oportunidad de imponerse por la fuerza. En las batallas militares se suele decir que el más fuerte, el que vencía, era el que tenía menos bajas. Pero en este caso los caballeros hospitalarios de la cristiandad pierden los nervios, rompen la formación y cargan sin permiso de Ricardo o del jefe que estuviese en aquel momento. Un movimiento que podría haber dado a los musulmanes la posibilidad de rodear a los cruzados y atacarlos, pero Ricardo tuvo la capacidad, según se dice, de reaccionar en un segundo, y en vez de dejarlos morir por desobedecer, mandó a todo el ejército a apoyar la carga y convirtió el error de los hospitalarios, se supone, bueno, también esto estaría en debate, en una victoria aplastante que rompería el mito de la invencibilidad de Saladino, porque Saladino prácticamente había sido un soldado invicto hasta la fecha. Dicen que esto obligó a Saladino a retirarse y usar tácticas de tierra quemada, una estrategia militar que se supone consistiría en que a medida que avanza el ejército enemigo,
Los que estaban huyendo, en este caso los que se iban retirando, los de Saladino, no dejarían nada para que sus rivales pudiesen aprovechar. Todos los víveres, el agua, los pozos, las casas, las gentes, todo desaparecería. Lo que se pudiera quemar, se quemaría. Los animales que se pudieran sacrificar o transportar, se haría. Y las gentes se marcharían. Los pozos se cegarían. No quedaría nada para ellos. Esto tiene un componente psicológico que desmoraliza al ejército y se ha utilizado en guerras de todo tipo a lo largo de la historia, incluso en tiempos bastante recientes. Pero mirad por dónde, volvemos a contar otra anécdota. Mientras que Ricardo se encuentra en este momento planteándose si tomar Jerusalén o no, en ese contexto tan extraño hay otro noble, el que había estado peleándose con Guido de Lusignan sobre quién era el legítimo rey de Jerusalén. Conrado de Monferrato, que había sido reconocido por fin como rey de Jerusalén, algo que se supone él deseaba muchísimo, acababa de ser asesinado en plena calle. Dicen que por una orden secreta. Tal vez recordéis el juego de Assassin's Creed, una serie de juegos que es famosísima y que fue famosísima hace unos años. Pues se cuenta que esa organización tiene un pozo de verdad a través de una secta de origen ismaelí originada en las montañas de Alamut, en el entorno de Persia, actual Irán, y liderados por un viejo conocido como el Viejo de la Montaña. Cuentan que esta secta se hizo famosa por su capacidad para matar, siendo sigilosos, siendo implacables y además siendo famosos por consumir esa hierba conocida como hachís, una droga, por supuesto. De ahí vendría el apelativo de los hachishins, los que consumen hachís. Cuentan que los líderes de esta secta, se supone que el Viejo de la Montaña, utilizaría esta droga para tomar a los hombres que entraban en la orden bajo su mando. Los chantajeaba mostrándoles todo tipo de alucinaciones fantasiosas, mujeres, riquezas, lujos, y les prometía que si querían disfrutar de todo eso una vez más, es decir, volver a consumir, a cambio tendrían que matar, unas veces para cumplir los objetivos del líder y otras veces pagando ciertos servicios a líderes, a señores de fuera. De hecho, los hachishins se cuenta que también tuvieron otras anécdotas con Saladino a lo largo de la cruzada y en otros momentos de la historia, pero eso os lo contaré otro día. De momento, simplemente basta con saber que las teorías de la conspiración en torno a la muerte del que acababa de ser reconocido como rey de Jerusalén estallaron. Dicen que fue Saladino, dicen que fue Ricardo. Nadie sabe con seguridad quién pagó a los hachishins para asesinar al Monferrato o si realmente fueron ellos los asesinos. Pero mirad por dónde, la verdad es que, si nos atenemos a lo que ocurrió después, esta muerte no le vino bien a Ricardo, porque de los candidatos que quedaban al trono de Jerusalén, Guy de Lusignan se había marchado a Chipre, que ahora pertenecía a los templarios, y él era un templario, mientras que, en ausencia de Conrado de Monferrato, había sido uno de los sobrinos de Ricardo Corazón de León, un muchacho llamado Enrique de Champaña, quien había tomado la delantera a su tío Ricardo, que por otra parte estaba prometido y no podía hacer esta estrategia que sí pudo aplicar el sobrino de Ricardo. Resulta que Enrique de Champaña se casó con Isabel de Jerusalén. Si queréis saber quién era esta princesa, esta mujer, se trata de la viuda de Conrado de Monferrato. Conrado había podido reclamar el derecho al trono de Jerusalén, que había quedado vacante, gracias a que su esposa, a que la princesa Isabel, seguía viva y era prácticamente la última descendiente que quedaba con vida de la dinastía original. Así que Conrado había hecho lo mismo que Guy había hecho en el pasado al casarse con otra princesa de Jerusalén. Y en este caso, el sobrino de Ricardo, como se casó de nuevo con esta princesa que se había quedado viuda, con Isabel de Jerusalén, tomó la delantera y se hizo coronar como rey de Jerusalén, bajo el nombre de Enrique I de Jerusalén, también conde de Champaña, por supuesto. Y con todo este lío de faldas, de casamientos, de muertes, de asesinatos, al final el ejército cruzado llega a menos de 20 kilómetros de Jerusalén. La tenían a la vista y en ese preciso instante nadie tiene muy claro por qué Ricardo ordena dar media vuelta. Es decir, tiene delante de sí la ciudad que todos han ido a buscar. La cruzada se había convocado prácticamente para recuperar esa ciudad y ahora el rey, después de tanto sufrir, el último rey europeo, el último gran señor que quedaba sobre el terreno, decide marcharse. Encima, su sobrino había sido coronado, reconocido como rey de Jerusalén. ¿Por qué Ricardo da la vuelta? Parece increíble, parece que no tiene sentido.
pero cuentan que esta retirada de Ricardo Corazón de León es una decisión madura en la historia militar, poco inteligente. Bueno, yo os cuento la teoría. Parece ser que Ricardo escuchó a los maestres del Temple, a los templarios, y sabía que podía tomar la ciudad, sí. Pero había un problema, y es que parece ser que sus líneas de suministro estaban al límite, por todo lo que había pasado. Las guerras de tierra quemada de Saladino estaban dando sus frutos, y también todo el tute que llevaban por Tierra Santa los cruzados los había dejado a todos mermados. Mucha muerte, mucha enfermedad, mucho sufrimiento y la lealtad al rey tal vez más frágil de lo que todos querían aparentar, de manera que, agotados, cansados, Ricardo no se sentía seguro y veía la posibilidad de que todo lo que ya había conseguido desapareciese, por lo que decide sentarse a negociar con Saladino y ya en el año 1192 firman el Tratado de Jaffa. Saladino, mediante este tratado, consigue lo que quería, quedarse con Jerusalén. Lo demás, bueno, daba un poco igual. Los cruzados mantuvieron una franja costera clave para sobrevivir, al menos económica y comercialmente, durante una larga temporada, y se siguió permitiendo que los peregrinos cristianos desarmados accediesen hasta la ciudad de Jerusalén, hasta la zona que se supone pertenecía al Santo Sepulcro donde Jesucristo fue enterrado. Pero los cristianos no recuperaron Jerusalén. ¿Qué significa todo esto? ¿La cruzada tuvo éxito porque al final los peregrinos podían seguir yendo hasta ella? ¿Fracasó? ¿Qué fue todo esto? Analizar la tercera cruzada es complejo. Obviamente muchos han pensado que es una derrota, pero otros piensan que fue pragmatismo político. Ricardo regresó a Europa y allí tuvo otras aventuras que tendré que contaros en otra ocasión, pero por ahora me gustaría preguntaros, ¿qué pensáis que fue de la tercera cruzada? ¿Qué resultado, qué enseñanzas sacáis de ella? ¿Tanta muerte, tanto sufrimiento? ¿Tantas peleas para nada? Tal vez la relación entre Ricardo Corazón de León y Saladino fue más cordial de lo que quería aparentar. Yo eso lo dejo para vosotros. Por ahora llegamos hasta el final de este podcast de Relatos de la Historia. Espero que lo hayáis disfrutado, que os hayáis entretenido, que no os haya decepcionado y que como siempre queráis venir próximamente, una semana más, a escuchar aquí otra historia, otra anécdota conmigo. Si os ha gustado este programa, os hago una segunda parte sobre Ricardo Corazón de León. Sé que a veces hago los podcasts un poquito salteados cuando trato series históricas, pero no os preocupéis porque se me ha ocurrido una idea. Aparte de que los de iVoox tenéis, os voy haciendo series y listas de reproducción para que podáis disfrutar los podcasts de forma seguida, pronto para todos los demás de otras plataformas y para los de iVoox también, sacaré una serie de ediciones especiales que creo que os gustarán, o por lo menos recopilatorios. Ya veremos qué os parece, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si me adoráis o si me queréis matar. Pero lo haré para que tengáis todo en tirereta y podáis escuchar todos los podcasts perfectamente. Así que aquí me despido. Ha sido un placer locutar para vosotros. Nos vemos en el programa que viene aquí en Relatos de la Historia. Si os ha gustado, no dudéis en dar me gusta, no dudéis en comentar, en suscribir y en proponerme lo que queráis. Así que nos vemos.